que tenía Pablo, amén, porque el pueblo de Israel no reconocía a Cristo. Amén. Como hoy en día vemos, hermano, en estos tiempos que estamos viviendo, que el mundo no quiere reconocer aún que Cristo viene por su iglesia. Amén. Que Cristo viene por su iglesia. Todo lo que estamos viendo hoy en día, hermanos, son señales de que Cristo viene por su iglesia y que muy pronto se acabará todo. Amén. Estamos en los momentos propicios que la iglesia es donde más tiene que levantarse a salir a predicar la palabra del Señor. Son los momentos propicios que la iglesia, hermano, no puede estar de manos cruzadas. Amén. No podemos, porque hay gente que necesita conocer este mensaje de salvación. Necesita conocer realmente, hermano, cuál es su condición de su vida. Amén. Y bendito sea el Señor. Pablo, amén, hace una pregunta en el versículo 19. Amén. Dice, pero me dirás, en Romanos 9:19, pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Recuerden que Dios es soberano y hace su voluntad como Él quiere. Cuando usted ora, cuando usted pide al Señor, hermano, solamente se mueve la mano del Señor bajo su voluntad. Nosotros no movemos la mano del Señor, hermano. Amén. Nosotros no movemos absolutamente nada. Si Dios quiere que el día de hoy llueva, llueve. Amén. Todo es bajo la voluntad del Señor. Cuando algo sale mal, muchas veces, hermanos, nos hemos preguntado por qué Dios permite eso. Cuando vemos tanta gente, amén, que muere, gente que ha muerto, vemos nuestros hermanos en Colombia, en Venezuela, amén, en el otro lado del mundo, Filipinas, todos esos países que de repente están pasando una y otra terremotos y cosas que estamos viendo de la naturaleza, hermano, y a veces uno se puede preguntar, Señor, ¿por qué estás permitiendo eso? Amén. ¿Por qué el Señor a veces cierra las puertas? ¿O por qué el Señor no responde nuestra oración? Amén. ¿Por qué me está pasando esto? A veces nos podemos preguntar cada uno de nosotros, ¿por qué me está pasando esto si yo me porto tan bien? Si yo no hago nada de mal a nadie, ¿y por qué me pasa esto? Y esa pregunta, hermano, que muchas veces nos hacemos, es una pregunta que está mal fundada, dice Pablo. El problema comienza cuando nuestra pregunta se convierte, hermanos, en una acusación contra Dios. Recuerden, nuestro Dios es soberano. Amén. Si el Señor permite que el día de hoy tiemble la tierra aquí en el Perú, pues es su voluntad del Señor. Nosotros, Señor, ¿por qué? Si estoy aquí en la iglesia alabando al Señor, ¿por qué tiene que ver justo ahorita temblor? No. Todo es bajo la soberanía del Señor. Amén. Así que hay una diferencia. Señor, no entiendo, pero ayúdame a confiar en ti. Hay cosas que no entendemos, hermanos, pero tenemos que seguir confiando en el Señor. Hay cosas que vemos cada día, hermanos, muerte sin razón cuando alguien mata a alguien. Amén. De repente por robar un celular y era un joven inocente. Recién era un niño por una bala perdida. Pero nosotros tenemos que seguir confiando en el Señor. Qué diferente suena cuando uno le dice al Señor, Señor, como no entiendo, entonces tú estás equivocado. A veces podemos pensar que el Señor se equivoca porque solamente nosotros no entendemos las razones del Señor, porque no entendemos la soberanía del Señor. Por eso, hermano, Pablo comienza justamente corrigiendo esa actitud. Que nada, hermano, pasa por nuestra voluntad. Todo es bajo la voluntad del Señor. Hermano, y Él hace las cosas como Él quiere. No podemos juzgar a Dios desde nuestra perspectiva limitada. Cuando usted le dice al Señor, Señor, ¿por qué me está pasando esto a mí si yo soy bueno? Como usted esté reprochándole al Señor. Usted le está reprochando al Señor. Amén. Señor, no entiendo lo que me está pasando, pero ayúdame a confiar en ti. Amén. Eso debe ser nuestra pregunta y nuestra respuesta al Señor. Amén. Romanos 9:20, por eso dice, más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Pablo, hermano, no está diciendo que nunca podamos preguntarle nada a Dios.
La Biblia nos habla de personajes bíblicos que le preguntaron al Señor. Amén. Job preguntando, Jeremías preguntando, Habacuc preguntando. Amén. Entonces, el problema no es preguntar. El problema es pensar, como yo no entiendo lo que Dios está haciendo, entonces Dios está equivocado. Ese es el problema, poder pensar que de repente, como no entendemos lo que está pasando, Dios se está equivocando. El mundo piensa que Dios es malo. Amén. El mundo piensa así, porque ve si existe un Dios, ¿por qué permite tanta muerte? El mundo piensa así, hermano. Imagínense, hermanos, un niño que ve a su padre haciendo algo, pero que no entiende. Y el niño puede preguntar, papá, ¿por qué estás haciendo eso? Pero una cosa es preguntar y otra es decir, papá, estás haciendo las cosas mal porque yo no entiendo. El niño tiene una información limitada, pero el padre conoce que el niño todavía no conoce. Así somos nosotros, hermano. Hay cosas que nuestra información es limitada, no podemos entender. Nosotros vemos, recuerde una parte, Dios lo ve todo. Dios sabe absolutamente todo, hermano. Usted puede ver recién su presente, pero Dios ya está viendo su futuro. Dios ya sabe lo que va a suceder cuando usted salga de esta puerta. Dios ya sabe lo que va a pasar el día de mañana en su vida y en mi vida. Dios lo sabe todo. Amén. En la Biblia encontramos, hermano, el ejemplo de Job, un hombre que la palabra de Dios dice que un hombre justo, pero que lo perdió todo. Amén. Perdió sus finanzas, perdió a sus hijos, tuvo una enfermedad. Eso, y él se preguntaba, Señor, ¿por qué? Amén. Él le preguntó al Señor, Señor, ¿por qué? Amén. Él no entendía. Pero cuando Dios finalmente le habló, hermano, que eso está por ahí por el versículo 42 de Job, ni siquiera le explicó el Señor por qué le había pasado esas cosas. Amén. No le explicó detalladamente. Pero Job terminó diciendo en Job 42, versículo del 2 al 3, Job capítulo 42, versículo del 2 al 3, dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por cuanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. ¿Ven? Job no recibió todas las respuestas, pero aprendió algo más importante. Aprendió a reconocer quién es Dios, hermano. Todos venían contra Job, sus amigos, seguro que has pecado, seguro que has hecho esto, por eso te está pasando algo así. Cuando nosotros fallamos, hermano, cuando pasamos nuestras pruebas, o cuando viene la disciplina de parte del Señor, muchas veces nos preguntamos, ¿por qué? Y todavía, hermano, en ese momento nos volvemos siervos de Dios. Si yo soy un siervo de Dios, si yo hago todo bien, ¿por qué tengo que estar pasando esto? Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué no a mi vecino? Amén. Imagínense, hermano, que nosotros cuestionamos muchas veces eso. Amén. Y recuerda, hermano, que quizás de repente estamos viviendo algo que no podamos entender. De repente estamos pasando el día de una circunstancia que no podamos entender y nos podemos estar haciendo esa pregunta, ¿por qué a mí? ¿Por qué tengo que estar llevando yo esta carga? Amén. Pero el Señor, recuerda, hermano, amén, aunque no entienda yo, tengo que seguir confiando en Él. Aunque usted no entienda el proceso que usted está pasando el día de hoy, usted tiene que seguir confiando en el Señor cada día, hermano. En cada día tiene que seguir confiando en el Señor. Recuerde que Dios es el creador y nosotros somos su creación, hermano. Amén. El Señor es nuestro creador y nosotros somos su creación. Imagínense que la creación le dice al creador, Señor, ¿por qué me tiene que pasar esto a mí? Amén. Bendito sea el Señor. Por eso que Pablo habla en Romanos 9:20, dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? El alfarero, recuerda, hermano, tiene autoridad sobre el barro. Él lo forma como quiere. Una masa, todo, el alfarero es el que lo forma al barro. Amén. Porque recuerda que porque el alfarero es quien lo está formando.
el barro no reconoce el propósito completo. El alfarero sí. El alfarero sí conoce el propósito. Recuerda que Dios cuando nos formó, y era una pregunta que hacía nuestro hermano Cristian el día martes, ¿no? ¿Cuál es el propósito de nosotros? Amén. ¿Cuál es el propósito que usted tiene? Amén. Muchos no podemos entender el propósito de Dios. Amén. Y si nos vamos a libros teológicos, va a salir un propósito, otro propósito y diferentes tipos de propósitos. Pero solamente Dios sabe el propósito que tiene para tu vida. Y a veces nosotros no podemos entender qué es lo que nos pueda estar pasando. Pero Dios tiene un propósito para tu vida. Amén, porque Él es el alfarero. Cuando compras un mueble que está siendo fabricado, tú puedes ver solamente una parte del proceso. Ves madera cortada, ves polvo, piezas separadas y podrías pensar, ¿qué está haciendo? Pero al final, hermano, cuando termina su trabajo, el carpintero, amén, sale un mueble hermoso. Hay cosas que nosotros no podemos entender, hermano. Amén. Hay procesos en nuestra vida que no podemos entender cada uno de nosotros. Amén. Y eso muchas veces, hermanos, podemos pensar que no tiene sentido. Pero Dios puede estar viendo algo que nosotros todavía, hermanos, no podemos ver. Cuando alguien está enfermo, cuando alguien está pasando una situación económica, y muchas veces uno nos ha preguntado por qué. Usted no entiende o no podemos entender el proceso de eso. Pero el Señor sí sabe, hermano. Muchas veces el Señor está puliéndonos. Muchas veces el Señor está pasando esa lija gruesa en nosotros, que a veces duele, pero es para que cada vez nosotros seamos mejores, para que pongamos a Dios siempre en el primer lugar. No lo pongamos en segundo lugar, para que lo pongamos a Dios en el primer lugar de nuestras vidas. En que cuando estemos enfermos, lo primero que agarramos es doblar rodillas y busquemos del Señor. No lo primero que hagamos. ¿Conoces a un doctor de este mal? Porque me duele mucho. El Señor quiere que lo primero que hagamos es buscarlo a Él. Amén. No al hombre, sino a Dios. Ven, buscar a Dios. Bendito sea el Señor. Dios, hermano, puede estar viendo algo. Recuerde que nosotros no podemos ver. Por eso el proceso de Dios no siempre será cómodo, pero tiene propósito. Nunca nos va a gustar muchas veces. Siempre nos va a dificultar algo. No vamos a querer. Amén. Pero Dios sabe el porqué. Amén. El barro, recuerda, hermano, pasa por presión. El alfarero lo aprieta, lo gira, lo estira y lo vuelve a trabajar. Amén. Eso hace el alfarero. Usted ha visto cuando la maquinita que sale, el alfarero sigue dándole vuelta hasta dar la forma del jarro, del cántaro que quiere hacer, o de la forma que lo quiere hacer. Pero eso tiene un proceso. Imagínense nosotros, muchas veces somos estirados, muchas veces somos moldeados a presión. Nos tiene que doler, hermano. Amén. Para que salga el propósito que el Señor tiene. Por eso que desde la perspectiva del barro, el proceso no parece agradable, pero el alfarero sabe, hermano, lo que está formando. Y así aplica nuestra vida. Hay momentos de espera, de corrección, de cambios en nuestras vidas, hermano. Y a veces, hermano, podemos pensar que Dios se ha olvidado de nosotros, pero Dios no se ha olvidado de nosotros. Dios nos sigue mirando. Aunque tú te equivocas, Dios te sigue mirando. Amén. Bendito sea el Señor. Debemos aprender, hermanos, siempre, por eso, hermano, a confiar en el Señor. Imagínense Moisés, cuando el Señor lo llamó, decía, ¿cómo me vas a llamar a mí? Él no podía entender el proceso que iba a pasar. Amén. Él no podía entender, ¿cómo va a ser si yo no sé hablar muy bien? Pero el Señor, para moldearlo, ¿cuántos años estuvo primero en el desierto? Pastoreando en un desierto. ¿Usted ha visto en un desierto ovejas? Qué difícil, ¿no? Pastoreando 40 años en un desierto. El Señor estaba moldeando su carácter. El Señor lo estaba preparando. El Señor nos prepara, hermano, y a veces a las malas, pero nos prepara. Bendito sea el Señor. Moisés preguntó, ¿quién soy yo? ¿Qué les diré? Y si no me creen, amén. Pero Dios no lo mostró los 40 años completos del camino. No le explicó cada problema que enfrentaría.
Solamente le dijo, porque yo estaré contigo. Amén. Los procesos, hermano, que a veces pasamos, no nos olvidemos que Dios está con nosotros. Dios no nos ha dejado, hermano. Moisés no necesitaba conocer todo el camino, solamente necesitaba confiar en aquel que iba con él. Tenemos que aprender a confiar, hermanos, que el Señor va con nosotros. Amén, que el Señor va con nosotros. Nosotros podemos comenzar algo y no saber cómo terminará. Un trabajo, un proyecto, una decisión familiar, un ministerio. Queremos que Dios nos muestre todo de antemano, pero muchas veces, hermanos, Dios no nos muestra. Amén. Como cuando el año pasado le explicaba, hablaba con algunos hermanos, le decía, en el primer año de mi ministerio, yo le decía al Señor, Señor, me gustaría tal cosa para la iglesia. El Señor bendice. Señor, me mira, respáldame en esto. El Señor me lo hacía. Pero de repente el siguiente año en el ministerio, como que ya me comenzó a doler. Yo decía, Señor, ¿pero por qué? A doblar más rodillas. Pero Señor, a doblar más rodillas. Hermano, a veces todo está muy bien, pero a veces el Señor comienza a apretar porque quiere algo seguir moldeando. Porque no, el Señor no quiere que estemos muy cómodos, hermano. Y a veces estamos muy cómodos. A veces estamos tan, hermanos, muy bien. A veces, hermano, cuando vemos hermanos que están tan cómodos, me sale el espíritu evangelista. Digo, Señor, ¿por qué no le mandas fuego a esa persona para que entienda? Porque a veces están tan cómodos, hermanos, a veces estamos tan cómodos que pensamos que estamos siendo bendecidos. Amén. ¿Para qué voy a la iglesia si estoy siendo bendecido? Tengo mi dinero, mira mi casa, no me falta nada. Mira, hasta me siento y mi mueble tiene masajeador. ¿Qué más puedo pedir? Estamos así, hermano, pero muchas veces, hermano, en esa comodidad, Dios no está obrando, hermano. Porque Dios no quiere nuestra comodidad. Dios quiere que usted active. Dios quiere que usted verlo en acción. Dios no siempre, recuerda, hermano, nos va a mostrar todo el camino. Pero siempre podemos confiar, recuerde, en quien camina con nosotros. Moisés no entendía todo lo que iba a ocurrir, pero siguió adelante porque sabía que Dios estaba con él, hermano. Así que la soberanía de Dios, hermano, no significa que Dios sea injusto. Amén. La soberanía de Dios no significa que Dios sea injusto, porque de repente alguien podría pensar, entonces, si Dios es soberano, ¿puede hacer cualquier cosa aunque sea injusta? No. Porque Dios es justo, hermano. A nosotros nos puede parecer injusto, pero no, hermano. Dios es justo. Nada pasa, recuerde, por casualidad. Su justicia del Señor está siempre. La Biblia enseña por eso, hermano, dos verdades. Dios es soberano y Dios es justo. Amén. Dios es justo. Si el día de hoy tú lo pierdes todo, ¿te atreverías a decir que Dios es justo? Que injusto, porque lo he perdido todo, ¿no? Pero recuerde, Dios es soberano y Dios es justo. Deuteronomio capítulo 32, versículo 4. Deuteronomio capítulo 32, versículo 4 dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. Amén. Nuestro Dios, hermano, es justo y recto. Amén. Aunque yo no comprenda lo que Dios está haciendo, puedo confiar en que Dios nunca actuará contrario a su carácter. Y su carácter es justo. Amén. Usted confíe en el Señor, hermano. Tenemos que aprender a confiar en el Señor. Por eso, hermano, Dios sigue siendo justo, santo, bueno, misericordioso y fiel. Así es nuestro Dios. Es misericordioso y fiel, hermano. Una persona puede decir, Dios no me ama porque estoy pasando por esta prueba. Pero nosotros debemos medir el amor de Dios solamente por nuestras circunstancias. No podemos medir el amor de Dios por nuestras circunstancias. Hermano, Dios demuestra su amor constantemente. Romanos 5:8, cuando hemos aprendido las primeras semanas. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, hermano. Amén. Está su amor de Dios, hermano.
Y cuando usted lee Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios a este mundo que entregó a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, hermano. Muestra su amor el Señor. La cruz, hermano, es la evidencia que Dios nos ama. Somos salvos por gracia, una gracia inmerecida, porque siendo pecadores el Señor nos da un regalo maravilloso que es la salvación. Si usted quiere la acepta, si quiere no, pero el Señor te ofrece su regalo, la salvación, hermano. Amén. No entiendo lo que está pasando, pero sé que Dios me ama, hermano. A veces no podemos entender, pero usted tiene que entender que Dios lo ama. Dios no solamente quiere bendecirnos, Dios quiere formarnos. Amén. Dios quiere formarnos. A veces, hermano, espera realmente. Siempre el Señor nos trae con lazos de amor. ¿No? Dice su palabra que el Señor nos quiere traer con lazos de amor. Pero a veces, hermanos, somos pero tan tercos, amén, que a veces el Señor ya no nos trae con lazos de amor. Cuando de repente, hermano, uno se ha cansado de repente de predicar a un hijo, mira, cambia tu vida, recapacita, y por ahí, menos una pierna, pero te trae el Señor. A veces estamos esperando venir a los caminos del Señor cojo, manco, sin dedos, sin un ojo, para recién ser, Señor, reconozco que sí existes. No tenemos que esperar eso, hermano. Amén. No tenemos que esperar, bendito sea el Señor, eso. Muchas veces oramos, decimos, Señor, bendíceme, pero pocas veces oramos y decimos, Señor, fórmame. Solamente queremos las bendiciones de parte del Señor, pero no queremos que el Señor nos siga formando en nuestra vida, que cambie nuestro carácter, que cambie nuestra manera de pensar, que nuestra boca ya no sea una boca mentirosa, que nuestros ojos no sean ojos para pecar, que nuestros oídos no sean para estar prestando oído al chisme. O sea, tenemos que decirle al Señor que nos forme constantemente en nuestras vidas, hermano. Amén. Queremos, Dios, dame el propósito. Queremos, bendito sea el Señor, queremos que el Señor no nos corrija, pero queremos realmente el Señor sus bendiciones. No queremos que Dios trabaje en nuestro carácter, pero sí queremos las bendiciones de parte del Señor. El alfarero no solamente quiere producir un objeto bonito, quiere producir un vaso útil. No que tú seas solamente de apariencia, sino que realmente seas útil para el Señor, que realmente seas útil. Así que tenemos que preguntarnos, ¿estoy dispuesto a permanecer en las manos del alfarero, aunque no me guste el proceso? Bueno, porque ese proceso a veces puede doler, pero usted tiene que estar dispuesto a estar en las manos del alfarero. Por eso que la misericordia de Dios no es un premio a nuestros méritos. Recuerde, la misericordia de Dios no es un premio, hermano, a sus méritos, a lo que usted pueda hacer. Romanos capítulo 9, versículo del 22 al 24. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de la ira preparados para la destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró con vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado esto, es a nosotros, no solo a los judíos, sino también de los gentiles. Pablo, hermano, está hablando de los vasos de ira y vasos de misericordia. Amén. La diferencia entre lo que el ser humano merece y lo que Dios por su misericordia, hermano, decide conceder. Hay una diferencia. Recuerde que por obra no somos salvos. Solamente es por gracia del Señor. Nadie puede decir, Dios me debe la salvación, hermano. Porque eso es lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. Ellos decían, ya, si nosotros somos su pueblo escogido, nosotros hemos recibido la ley, nosotros hemos recibido los patriarcas, hemos visto a Cristo hecho carne, entonces nosotros tenemos derecho a la salvación. Amén. Todo es por misericordia de Dios, hermano. Todo es la misericordia de Dios. Israel, recuerda, tenía grandes privilegios, pero esos privilegios no significaban que automáticamente todos estuvieran viviendo por fe.
Porque algunos, recuerden, pueden estar aquí, pero no son de aquí. Todos no pueden decir Señor, Señor, pero no todos. Amén. Bendito sea el Señor. Tener cosas de Dios alrededor de nosotros no significa necesariamente tener una relación correcta con Dios. Podemos venir a la iglesia, podemos leer la palabra del Señor. Amén. Podemos de repente aprender muchos versículos de la Biblia. Podemos tener años sirviendo en algún ministerio. Podemos, bendito sea el Señor, tener tantas cosas, pero ninguna de esas nos permite decir, Dios me tiene que salvar porque yo me lo gané. Eso no nos permite a cada uno de nosotros, hermanos, porque recuerda, por obras nadie es salvo. Servimos al Señor, hermano, porque el Señor se merece que le tenemos que servir a Él por agradecimiento, aunque a veces servimos mal. Amén. Pero el Señor merece por eso lo mejor, porque toda cosa, como dice el libro de Colosenses, toda la cosa que hagáis, lo hagáis como para ¿quién? Como para el Señor. Todo lo que hacemos lo tenemos que hacer para el Señor, con ganas, con amor, no con tristeza. Amén, no con tristeza. Por eso la salvación nunca, hermano, es un salario que Dios nos paga por nuestro buen comportamiento. Así que la salvación, hermano, no es un salario que el Señor le paga por su buen comportamiento. Es por su fidelidad y es por gracia, hermano. Así que la salvación, recuerde, es por gracia. Cuando una persona trabaja, recibe un salario porque se lo ha ganado. Pero la gracia funciona, recuerde, de otra manera. La gracia es recibir algo que no podemos comprar ni merecer. Amén. La gracia, hermano, no lo podemos comprar. El Señor nos ha dado por misericordia. Efesios capítulo 2, versículo del 8 al 9 dice, porque por gracia soy salvo por la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, hermano. Amén, no por obras. Amén, no por obras. Cuando hablamos de salvación, por eso, hermano, no podemos decir, Dios me salvó porque yo era mejor que otros. Dios me salvó porque yo hoy venía a las 6 de la tarde al culto. Es más, venía primero que los demás. Dios me salvó porque yo era el mejor que cantaba, el mejor que hablaba, el que mejor enseñaba, el que mejor limpiaba la iglesia. No, hermano. Todo es por gracia y por misericordia de Dios. Dios tuvo misericordia de mi hermano, por eso, hermano, me dio la salvación. Los gentiles, hermano, no daban un ejemplo de esa misericordia. Dice Romanos 2:24, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. ¿Por qué era tan importante, hermano? Porque los judíos podían pensar, nosotros somos el pueblo de Dios. Y si Dios había escogido a Israel y le había dado muchos privilegios, Pablo estaba mostrando, hermano, que Dios también estaba llamando, hermano, a los gentiles. Y los gentiles eran personas que no pertenecían al pueblo de Israel y no tenían la misma historia religiosa, pero sin embargo, Dios también tuvo misericordia de ellos y los llamó para ser parte de su pueblo. Amén. Dios tuvo misericordia y los llamó también a ser parte de su pueblo. Amén. Nadie, hermanos, nadie se salva porque pertenece, recuerde, a un determinado pueblo. Nadie se salva porque sus papás son cristianos. Nadie se salva porque el abuelo o la abuela es cristiana. La salvación es personal y usted tiene que cuidar su salvación. Su papá, su mamá, su hermano, su tío, su tía puede estar orando por usted. Pero al fin y al cabo, hermano, usted es responsable de su salvación. Usted tiene que rendirse a Él. Usted tiene que aceptarle a Cristo como su único Salvador, como lo hemos hecho cada uno de nosotros. Usted tiene que arrepentirse de cuando se equivoca. Usted tiene que arrepentirse de su pecado, pedirle, Señor, me he equivocado, perdóname. Pero en ese momento de angustia, tenemos que decir, por favor, oren por mí, porque estoy mal, creo que me voy a ir al infierno para que el Señor tenga misericordia y me saque de ahí. No, hermano, es usted. Amén. Nadie va a orar mejor que usted. Es usted y el Señor. No somos salvos porque lo merecemos, somos salvos porque Dios tuvo misericordia de nosotros, hermano.
Somos salvos porque Dios tuvo misericordia de nosotros, y la misericordia de Dios, hermano, debe producir por eso humildad, no debe producir orgullo. Amén. La misericordia de Dios no produce orgullo. Si entendemos la gracia correctamente, no podemos mirar a otra persona y decir, yo soy mejor que ella, por eso Dios me escogió. Todo es por misericordia, hermano. Si hoy estamos vivos, es por la misericordia de Dios. Si hoy hemos tomado un rico desayuno, recuerda, es por misericordia de Dios, hermano. Amén. Si el Perú no está pasando lo que está pasando en otros países, es porque vemos la misericordia de Dios, hermano. Amén. Por eso tenemos que seguir buscando, hermano. Tenemos que seguir clamando al Señor. Nuestra actitud correcta es, Señor, si hoy estoy aquí, es por tu misericordia, hermano. Y eso, hermano, debe cambiar completamente nuestra manera de ver la salvación. Recuerde, la salvación no produce orgullo, produce gratitud, no produce superioridad, sino produce humildad. No hace mirar a otros desde arriba, nos hace decir, yo también necesitaba la gracia de Dios. Amén. Yo también necesitaba la gracia de Dios, hermano. Nosotros no podemos presentarnos de Dios diciendo, Señor, tienes que salvarme porque he sido suficientemente bueno. Recuerde, la salvación es un regalo de Dios y la gracia del Señor, hermano, es por misericordia. No soy salvo porque soy el mejor, soy salvo porque Dios tuvo misericordia de mí, hermano. Cada uno de nosotros, hermanos, estamos aquí, es por misericordia de Dios. Amén, es por misericordia de Dios. Por eso, hermano, recuerde, esa gracia, hermano, tiene que producir en nosotros gratitud. Cuando usted le alaba al Señor, cuando usted le da gloria al Señor, es por gratitud, hermano. Cuando usted alza sus manos, cuando se viene a la iglesia y se arrodilla en humillación, es por gratitud, porque el Señor ve su humildad. Amén. Imagínese usted pues orando así, parado. ¿Se ve un hombre humilde orando así, hermano? Parado. Me arrodillo, me inclino hacia Él porque sé que estoy delante de Él, del Dios todo soberano, hermano. Me postro ante su presencia. Amén. Todo por gratitud. Romanos capítulo 9, versículo del 25 al 26. Dios también llama a los que antes estaban lejos, dice la palabra del Señor. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada, y el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. Mire, Pablo está citando el profeta Oseas para explicar que Dios iba a llamar como pueblo suyo a personas que antes no eran consideradas su pueblo. Nosotros, hermanos, ¿cómo éramos antes? Éramos apartados de este mundo. Practicábamos constantemente el pecado. No quiero decir, hermano, que aquí todos somos angelitos. Amén. Pero nuestra vida era de estar esclavos del pecado. Amén. Así, usted andaba usted no lo miraba, pero espiritualmente usted andaba con una cadena arrastrando. Arrastraba el pecado consigo. Si usted era un mentiroso, seguía mintiendo para todo lado. Pero el Cristo, recuerda, rompió esas cadenas de esclavitud del pecado. Amén. Cristo rompió esa cadena. Dios estaba dando su misericordia, hermano. No solamente la misericordia de Dios, no estaba limitada solamente en Israel, sino a todos los que estaban lejos de Él también. Amén. Lejos de Israel. Amén. Vemos la misericordia por eso nosotros en nuestro país, hermano. Amén. No somos del pueblo de Israel, somos del Perú. Amén. Pero aquí llegó este evangelio y hemos aceptado a Cristo como nuestro único Salvador. Amén. Dios está mostrando por eso, hermano, que a los gentiles que estaban lejos de Dios, pero ahora Dios los estaba llamando diciendo, pueblo mío, hijos del Dios viviente. Amén. Hijos del Dios viviente. Dios puede recibir y acercar a personas, hermano, que están lejos de Él. Y eso, hermano, es
una de las cosas que nosotros tenemos que hacer. Seguir por eso predicando la palabra del Señor para que más gente se acerque a Él. No importa cuál haya sido su pasado, cuando Dios llama a la persona, responde por gracia y puede comenzar una vida nueva en Él. Amén. Como cada uno de nosotros lo hemos hecho así. No importa tu pasado. Amén. El mundo te quiere condenar por lo que tú hiciste, pero Dios no te condena por lo que tú hiciste el día de ayer, porque hoy te estás reconciliando con el Señor, porque hoy estás pidiendo perdón. Amén. Porque hoy estás pidiendo perdón. Así que Dios, hermano, por eso siempre ha guardado a un remanente. Amén. A un remanente, dice el versículo 27 al 29 de Romanos. También Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Amén. Pablo vuelve a hablar de Israel, y acá aparece una verdad, hermano, importante. Israel era un pueblo escogido. No todos los israelitas, recuerden, hermano, terminarían siendo salvos. Amén. No todos los que son cristianos, recuerden, van a terminar siendo salvos. Por eso usted tiene que cuidar su salvación. Amén. No todos los que están aquí, si suena esa trompeta de repente, nos iremos con el Señor. Amén. No todos. Bendito sea el Señor. Esperemos que sí toda la iglesia de San Juan, pero de repente no puede pasar así. Pablo está citando el libro de Isaías, capítulo 10, versículos 22 al 23, y dice: porque si tu pueblo, oh Israel, fuera como las arenas del mar, el remanente de él volverá. La destrucción acordada rebosará justicia, pues el Señor Jehová de los ejércitos hará consumación ya determinada en medio de la tierra. ¿Qué significa ese remanente? Un pequeño grupo que le permanece fiel. Y ese somos nosotros, hermanos. Somos ese pequeño remanente y tenemos que permanecer fiel al Señor. Amén. Pablo está diciendo: no todos los que pertenecen físicamente a Israel pertenecen verdaderamente al pueblo de Dios. Recuerde, Dios no salva a una persona simplemente por su descendencia o por pertenecer a un pueblo. La salvación depende de la misericordia y del propósito de Dios. Amén. Yo no le puedo decir: hermano, usted está en mejor lugar, porque usted al entrar en esta iglesia, usted ya es salvo. No, hermano, en este concilio, acá todos los que están en este concilio se van al cielo. Los demás no creo. No le puedo decir eso, hermano. Amén. Recuerde que su fidelidad al Señor está constantemente y es por gracia. Somos salvos por gracia, hermano. Amén. Somos salvos por gracia. Isaías había anunciado, hermano, había anunciado a Israel. Si Dios no hubiera dejado un remanente, Israel habría terminado, por eso, hermano, completamente destruida. Amén. Por eso no basta con decir: yo soy cristiano, voy a la iglesia, o mi familia es cristiana. Hermano, lo importante es tener una verdadera relación con Dios y responder su gracia con fe y con obediencia. Amén. Tenemos que responder con fe y con obediencia, hermano. No basta decir que soy cristiano. Amén, porque de repente no lo es. De repente solamente es simpatizante, pero no es realmente cristiano, porque usted no está siendo obediente a la palabra del Señor. Amén. No está siendo obediente a la palabra del Señor. Recuerda, como decía Jimmy, pónganse un tapón en la oreja. No basta solamente ser oidores, sino también hacedores de la palabra del Señor. Amén. Tenemos que comenzar a ejecutar la palabra del Señor. Los gentiles que no buscaban alcanzar la justicia por sus propios méritos, alcanzaron la justicia por la fe. Mientras que muchos de Israel intentaron alcanzarlas por las obras y no por la fe. Dios puede llamar a los que están lejos y también puede preservar a los que permanecen fieles.
Hermano, pero nuestra confianza no debe estar en nuestro apellido, nuestra religión, nuestros años en la iglesia o nuestras obras, sino en la misericordia de Dios y en la fe verdadera. Amén. Mi confianza, hermano, su fe verdadera. Amén. Su fe verdadera, bendito sea el Señor, tiene que estar siempre en el Señor. No es suficiente estar cerca de Dios. Tenemos que creer en Cristo. Amén. No es suficiente, hermano, usted cerca de Dios. Sí, yo le oro a Dios todos los días. Yo le busco al Señor. Cuando yo salgo, digo, Señor, guarda mi salida y mi entrada. Yo leo la Biblia, pero de repente el hermano no cree realmente en Cristo. No le está siendo obediente a Él. Romanos capítulo 9, versículo del 30 al 33, dice, ¿qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que no es por fe, mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras de ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Amén. Pablo dice, ¿qué pues diremos? Amén. ¿Cuál es entonces la conclusión de todo esto? Está diciendo Pablo. Pablo presenta un contraste entre los gentiles y los israelitas. Los gentiles que antes estaban lejos de las promesas y no estaban buscando la justicia de Dios, alcanzaron la justicia, dice, por fe. Pero Israel, que tenía la ley y conocía las escrituras, buscaba agradar a Dios, buscaba agradar a Dios, no alcanzó la justicia. ¿Por qué dice? Porque iban tras de ella no por fe, sino por obras, hermano. Recuerde, por obras nadie es salvo. Israel no tenía falta de religión, pero tenía un problema de confianza. Amén. Hermano, no basta que usted venga a la iglesia. No basta que usted lea la palabra del Señor. Amén. No basta que usted venga y alabe al Señor. ¿Usted está siendo obediente a la palabra del Señor? Porque eso es importante, hermano. Amén. Si el día de hoy, hace unos días hicimos una pregunta, ¿no? Si el día de hoy le toca partir de este mundo, ¿usted está seguro que se va arriba? ¿Cuántos dicen amén? Hermano, arriba no escuché. ¿Cuántos dicen amén? Tiene que estar seguro que usted se va a ir arriba con Cristo, hermano. Amén. Y esa seguridad, hermano, ¿sabe cómo se basa? Porque somos obedientes a la palabra del Señor. Porque si usted no está siendo obediente a la palabra del Señor, como que ese amén no va a sonar tan fuerte. Usted conoce a Dios, tiene una Biblia, puede cantar, pero de repente hay cosas que dicen exagerados. Esto sí me gusta, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Entonces imagínense, hermano, a veces queremos que en la parte de afuera diga, menú del día, hoy te voy a predicar sobre la prosperidad. Dios quiere bendecir tu vida, Dios quiere que seas próspero, pero ¿sabe qué? La Biblia me llama a que tengo que arrepentirme, y eso, hermano, es lo que tenemos que predicar constantemente, sobre un arrepentimiento para que podamos llegar realmente a la presencia del Señor. Porque si no nos arrepentimos de cualquier falta que hayamos cometido, de cualquier pecado que usted y yo podamos haber cometido, no vamos a llegar al cielo, hermano. Amén, no vamos a llegar al cielo, bendito sea el Señor. Podemos estar cerca de las cosas de Dios y aún así, hermano, no estar confiando verdaderamente en Cristo. Amén. Podemos venir a la iglesia, como le dije, escuchar predicaciones, leer la Biblia, cantar alabanzas, participar en un ministerio. Amén. Pero ¿qué tanto conozco a Dios? ¿Qué tanto usted está conociendo a Dios? ¿Confía realmente en Cristo o no confía realmente en Cristo? Cuando usted pasa un problema, ¿confía realmente en el Señor, que el Señor tiene el control de todo? ¿O sigue usted pensando, yo me encargo de resolver el problema? ¿Ven? Recuerden, la salvación no se obtiene por nuestros méritos.
Amén. No se obtiene por nuestros méritos. Nuestro servicio a Dios, hermano, es importante. La obediencia, hermano, es importante. Y nuestras buenas obras son importantes. Pero ninguna, hermano, de esas cosas pueden ocupar el lugar de Cristo. Cristo debe ocupar el primer lugar en nuestras vidas. El primer lugar. Pero aún le seguimos dando, amén, el primer lugar de nuestras vidas a otras cosas. Todo le pertenece al Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Tu tiempo le pertenece al Señor? Ya. ¿Tu tiempo le pertenece al Señor? ¿Por qué no llegan puntuales? Si le pertenece al Señor. No te pertenece a ti, le pertenece al Señor. ¿Tus finanzas le pertenecen al Señor? Eso sonó menos que el tiempo. ¿Por qué lo dudan, hermanos, si el Señor es dueño del oro y la plata? Porque si gastamos más, hermano, de repente, en un celular de 3.000 soles. ¿Cuántos quieren apoyar la obra del Señor? Pero sí en un celular. Amén. O como cuando se olvidan la Biblia en la iglesia. No se acuerdan de que se han olvidado la Biblia en la iglesia. Pero cuando se olvidan el celular en la iglesia, corren porque se olvidaron el celular. Pero como la Biblia, no. Hermano, Dios debe estar siempre en el primer lugar de nuestras vidas. En cada cosa que hagamos. Amén. ¿Usted cree que después del cansancio y el dolor de espalda de ayer, amén, que con Alexander y Luca bajando los equipos de sonido, trayéndolo para acá, no, mi mano que tengo que se llama el codo del tenista, que no tengo fuerza en esta mano, que a veces tengo que saludar así, no me daba ganas de quedarme bien rico, hermano, echado en mi cama, así, hoy, Jimmy, hermana Mercedes, ¿puede predicar usted? Porque Jimmy va a cantar, me da ganas de decir. Pero Dios es el primer lugar en nuestras vidas, hermano. A veces veo a mis hijos están, papá, qué mujer. Primero la iglesia. Primero la iglesia, hermano. Dios es el primer lugar, hermano, en todo. Amén. Recuerda que este cuerpo cada vez se va desgastando más. Amén. Así dice Pablo, ¿no? Este cuerpo se va desgastando cada vez más y más. Pero el Espíritu de Dios, hermano, el Espíritu que habita en nosotros, tiene que vivificarse cada vez más. Porque este cuerpo se desgasta, hermano. Amén. Este cuerpo al final se va a quedar aquí. Amén. Todo lo que está dentro se va arriba. Amén. Este cuerpo se va a desgastar. Por eso no podemos decir, Dios me tiene que bendecir porque yo llevo muchos años en la iglesia. Dios tiene que escuchar porque trabajo mucho en Él. Dios me debe salvar porque hago muchas cosas buenas. No, hermano. Recuerde que nuestra esperanza no está en nuestros méritos. Nuestra esperanza está en Jesucristo. Amén. Jesús, recuerde, es la piedra y el fundamento. Amén. Ese es Jesucristo, no es tropiezo. Amén. Jesucristo es la piedra. Romanos 3:33 dice, he aquí, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Por eso Jesús es la piedra, fundamento o tropiezo. Pablo, hermanos, está hablando de Cristo. Y aquí encontramos, por eso, hermano, esa verdad profunda. Cristo es la misma piedra, pero no todos responden de la misma manera ante Él. Amén. No todos responden de la misma manera para Él. Para algunos, Cristo es el fundamento de su vida. Para otros, Cristo se convierte en la piedra de tropiezo porque no quieren depender de Él. Amén. No quieren depender de Él. ¿Por qué tropezaron muchos israelitas? Porque querían acercarse a Dios a su propia manera, a su propia razón, como ellos querían, como ellos les parecía ser. Y muchos a veces cometemos ese error. Queremos acercarnos a Dios a mi tiempo, a mi manera, como yo quiero. Si quiero leo la Biblia, si quiero no. Si quiero oro, si quiero no. Amén. Quiero alabarle al Señor como yo quiero. Amén. Todo no es a tu manera, es a la manera que el Señor quiere, hermano. Amén. Cristo, hermano, por eso Cristo se convirtió para ellos, recuerden, en una piedra de tropiezo. Pero para el que cree
ocurre algo completamente diferente. Pablo dice, el que creyere en él, por eso, hermano, no será avergonzado. Es decir, el que pone su confianza en Cristo no quedará defraudado. Jesús no es un obstáculo para quien viene con fe. Jesús es el fundamento. Por eso la pregunta, hermano, recuerde, ¿estoy cerca de Dios? ¿Estoy poniendo realmente mi confianza en Jesucristo? Porque podemos estar cerca de la iglesia, pero lejos de Cristo. Amén. Puede usted estar cerca de la iglesia, pero lejos de Cristo. Podemos conocer muchos versículos y no haber rendido nuestra vida a Cristo. Podemos trabajar para Dios y todavía confiar en nosotros mismos, hermano. Por eso no debemos de dejar de confiar en Dios. Y no confíe en sus méritos para su salvación, hermano. Amén. Usted tiene que seguir poniendo su confianza en Cristo. Amén. Seguir poniendo su confianza en Cristo, hermano. Más en el tiempo que estamos viviendo, recuerde. Amén. Más en los tiempos que estamos viviendo. Y eso no es predicar de miedo. Si el día de mañana dicen por ahí terremoto en el Perú, no es miedo, hermano. Usted tiene que estar preparado. Amén. Usted tiene que estar preparado que si el día de hoy se cae el techo, se cayó, hermano. Usted muere, se va a la presencia del Señor. Gloria a Dios, ya no hay sufrimiento, ya no trabaja más, ya no hay enfermedad. Gloria a Dios, más bien. Amén. No tiene que causar un miedo a nosotros. Porque el Señor guarda a su pueblo, guarda a sus hijos. Y si el Señor decide el día de hoy ya no estar en este mundo, Dios sabe por qué. Amén. Dios sabe por qué, bendito sea el Señor. Pero nuestra confianza, hermano, siempre tiene que estar puesta en Cristo. Siempre. Por eso, hermano, este libro de Romanos, el capítulo 9 que hemos finalizado el día de hoy, amén, y del versículo del 19 al 33, dice, no entiendo todo. Habrá cosas, hermano, que yo no voy a entender y no voy a poder comprender completamente. Recuerde, mi visión está limitada. Amén. Pero Dios sí lo sabe todo. Amén. Dios, hermanos, Dios sabe absolutamente todo. Y tengo que entender, hermano, que Dios es justo, santo, bueno y fiel. Amén. Así es nuestro Dios. Es justo, santo, bueno y fiel. Amén. Y Él es el alfarero. Y yo soy el barro. Amén. Y el barro no le dice al alfarero, moldéame así. Amén. Su creación no le puede decir al Creador, hazme así. Amén. Yo necesito conocer todo el proceso, hermano, para permanecer en sus manos. No confío en mis méritos. Recuerde que la salvación es por gracia y mediante fe. Y mi confianza, hermano, está en Cristo, que es mi fundamento. Nuestra confianza debe estar en Cristo. Cuando no entiendo lo que Dios hace, hermano, no voy a juzgar a Dios, voy a confiar en Dios. Recuerda, hermano, nuestra confianza debe estar puesta en Dios. Así que yo sé que, hermano, muchas veces nos hemos preguntado, ¿por qué me está pasando esto? Cuando alguien pierde a un ser querido y de repente usted lo miraba tan bien y uno se hace la pregunta, ¿por qué Dios? Amén. Hay cosas que no podemos entender, hermano. Pero Dios sabe el por qué siempre. Dios tiene un propósito, recuerde, para todo. Amén. Quizás, hermano, podemos decir, hermano, que de una u otra manera le estamos fallando al Señor. Pero recuerde, hoy es el día que usted se puede arrepentir. Mañana no lo es, hermano. Hoy es el día que usted le puede pedir perdón al Señor si de repente usted se vino el día de hoy y discutió con alguien en su casa. De repente por ahí, hermano, se peleó con la vecina o con la vecina. O de repente hasta ahora todavía tiene guardando rencor en su corazón. Y eso, hermano, no le deja realmente ser libre. Hoy es el día que usted le puede pedir perdón. Hoy es el día que usted se puede acercar realmente a esa persona o llamarla por teléfono. Mira, la otra vez te ofendí, perdóname. Hermano, tenemos que estar libres de toda carga que nos pueda estar oprimiendo. Amén. Y si hoy de repente has venido en esta tarde con un dolor, alguna dolencia, un malestar, pues hoy es el día que también le puedes pedir al Señor que te sane.
y que se pueda glorificar en tu vida. Si está dentro de la voluntad del Señor, recuerda, porque todo es bajo la voluntad del Señor. Amén. Pero hoy es el día, hermano. Muchas veces estamos esperando para mañana. Y no hay mañanas, es hoy, hermano. Amén. Hoy es el día. Amén. Hoy es el día que nosotros realmente nos podemos acercar al Señor. De repente no podemos entender el proceso, pero recuerda que tenemos que seguir confiando en el alfarero. No entiendas el camino, pero sigue caminando con Cristo, hermano. No entiendes la prueba, pero no abandones tu fe. Amén. No podemos abandonar nuestra fe. Y si estás confiando en tus propias obras, vuelve a Cristo. Amén. Vuelve a Cristo, porque el que cree, él no será avergonzado, dice su palabra. Amén. Le invito a ponerse de pie. Cuán importante, hermano, que usted y yo nos sigamos manteniendo, hermanos, fiel al Señor. Pase lo que pase, hermano. Vea lo que vea, escuche lo que escuche. Usted siga manteniéndose fiel al Señor. Amén. Siga realmente manteniéndose fiel al Señor. Sea obediente a la palabra del Señor. Busque agradar a Dios. No busque agradar al hombre, hermano. Amén. Recuerden, a veces nos ahogamos tanto en un problema, nos agobiamos. Amén. Por tantas cosas que hoy en día vemos, hermano. Y de repente podemos estar pasando difíciles situaciones en nuestras vidas. Pero así, hermano, tenemos que seguir confiando en el Señor. Pase lo que pase, usted siga confiando en el Señor, hermano. Amén. Siga poniendo su confianza en el Señor. Así que le invito a encerrar sus ojos y vamos a hacer una oración. Padre amado, Padre celestial, Señor mi Dios. Miren esta hora, Señor, te doy gracias por tu palabra, Señor.